Bienvenidos a todos a esta breve reseña de la evolución histórica de la notación musical. Les damos la bienvenida y les pedimos que nos acompañen en este viaje histórico para que conozcan un poco más el cómo se formó la notación musical que conocemos hoy en día. La historia de la notación musical occidental no es una invención moderna, sino el resultado de un largo proceso que abarca unos 1300 años, desde los primeros símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las últimas tendencias de notación abstracta usadas en la actualidad. Los sistemas de notación musical existen desde hace miles de años. Ya por el año 3000 a.C., los griegos hacían música. Esto fue descubierto a partir de hallazgos arqueológicos de actividad musical practicada en Egipto y Mesopotamia, donde se hallan figuras humanas ejecutando diversos instrumentos. Los testimonios que nos proporcionan información sobre la música en Grecia describen o se refieren de alguna manera a la naturaleza de la música, a sus reglas y sus poderes benéficos. A partir de los documentos escritos, se deduce claramente que los griegos, a pesar de poseer una notación bien desarrollada, aprendían la música sobre todo de oído y la improvisación era muy frecuente. El epitafio de Seikilos, una inscripción grabada en una lápida datada del siglo II a.C., se considera la composición más antigua del mundo. Esto no quiere decir que no existan canciones más antiguas, se han hallado fragmentos de música aún más antigua. Lo que tiene de especial la canción de Seikilos es que está íntegra y que hoy en día se puede interpretar en su totalidad. En este documento se situaban sobre el texto 3 letras que correspondían a un sonido o nota fija. Se piensa que cada una de estas letras se utilizaba para completar los 3 diferentes tetracordios que servían de base para las escalas. Con el alfabeto quedaba resuelto el aspecto de la representación de la altura de los sonidos, pero no el de su duración. La notación griega fue adoptada por el Imperio Romano, en cuya capital, Roma, se ha conservado una docena de documentos, transcritos varias veces por distintos especialistas. La segunda fuente de documentos la constituyen las llamadas tablas de Alipio, de mediados del siglo IV después de Cristo, que nos proporcionan la notación sistemática, vocal y también instrumental de todas las escalas empleadas por los greco-romanos. Con el pasar de los años se llega a la Edad Media y la notación musical fue evolucionando. Los romanos y los bizantinos empezaron a tener una diferenciación en la notación musical. Ambas notaciones estaban inspiradas en el sistema griego, sin embargo, el sistema bizantino tiene ciertas características peculiares. Por ejemplo, era de carácter alfabético e incorporó elementos orientales. Esta notación estaba desarrollada para de alguna forma mantener y ayudar a la memoria al momento de que se realizaran los cantos. Los libros más antiguos de la notación musical datan de finales del siglo IX. El fin o motivo de la aparición de la notación musical era el unificar y simplificar el sistema, para de que cierta forma la escritura llegara a ser uniforme. En las notaciones primitivas, los signos, conocidos como neuma, o en latín gesto, se escribían encima del texto. Los neumas funcionaban como reglas mnemotécnicas que indicaban el perfil de la melodía. Sin embargo, no indicaban ni tono ni intervalo. Entre los neumas más famosos está el punctum, que es una barra diagonal inclinada hacia la izquierda, indicando un sonido más bajo al anterior, y la virga, una barra diagonal inclinada hacia la derecha, inclinando un sonido más agudo al anterior. Los nombres de las notas provienen de letras del alfabeto árabe. Entre los años 720 y 800, el monje benedicto firulano Pablo el Diácono compuso el himno a San Juan Bautista. En este, la sílaba inicial de cada verso correspondía a la musical, empezando por la nota do, la cual él denominó ut. Aquí pueden ver en el cuadro el himno a San Juan Bautista, el cual se traduce para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan, en donde se destaca que el comienzo de cada verso va con una nota distinta, do o ut, re, mi, fa, sol, la, si. Tras la evolución de la notación musical, se creó el tetragrama, predecesor al pentagrama. En este se obviaba la nota si, ya que se consideraba un intervalo diabólico para la época.
pero luego Giovanni Battista Doni cambió el nombre de ut a su notación original do y así logró escribir con mayor simplicidad. Se desarrolló el pentagrama y se reincorporó la nota si. En el pentagrama, como ya sabemos, se empezarán a escribir melodías y obras de arte con el pasar de los años. En el Renacimiento, la música renacentista fue la música antigua europea escrita durante los años 1300 y 1600. Las características estilísticas de la música renacentista son su estructura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto, y estaba regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Ahora bien, en las formas de la música durante el Renacimiento se encontraba la música instrumental y la música vocal. En la música instrumental, su factor principal que facilitaba la aparición de esta era sin duda alguna el resurgimiento de la danza, que para su desarrollo necesitaba de piezas instrumentales. Luego tenemos la música vocal, que durante el Renacimiento se desarrollaron dos modalidades básicas, la religiosa y la profana. Dentro de la modalidad religiosa, caben destacarse varias formas fundamentales, la misa y el motete. La misa fue la forma musical que tomó el nombre del acto litúrgico durante el cual se interpretaba. El motete se trataba de una pieza musical cantada que se fundamenta en citas bíblicas tales como los salmos, evangelios y epístolas. Además, esta se interpretaba solamente en Navidad o en Semana Santa. La profana, al igual que la música religiosa, esta tiene dos grandes tipos, el canón y el madrigal. El canón tiene su origen en Inglaterra del siglo XIII. Y consiste en una pieza musical para varias voces que se persiguen circularmente en su entrada. En su origen se le denomina rota o rondeus, lo cual significa rueda, y consta de una sola melodía que se repite constantemente siguiendo esa rueda a que se hacía alusión, y a lo sumo con pequeñas variaciones. Y por último tenemos el madrigal, que fue la forma más importante de la música del Renacimiento en su vertiente profana y estaba ligada al gran movimiento literario del momento y más concretamente a su aspecto más lírico. Hasta el siglo XV se vino utilizando la notación del Ars Nova, con algunas modificaciones, pero en el Renacimiento se añadieron nuevos elementos, es decir, en las composiciones en esta época estaban escritas particellas. Estas eran partituras con un contenido de una única voz, interpretada bien por un solista o por un grupo de personas que tocaban o cantaban lo mismo. Como en la notación del Ars Nova, cada breve, es decir, una cuadrada, equivalía a 2 o 3 semibreves, es decir, una redonda. Traducida a los valores de hoy en día, es igual que una negra, que puede equivaler a 2 o 3 corcheas, es decir, tresillo. Igualmente, de la mínima, una blanca, se puede obtener de 2 o 3 valores más cortos de cada semibreve. Estas permutaciones son llamadas tempus perfectus e imperfectus según la relación breve-semibreve y la prolación perfecta e imperfecta según la relación semibreve mínima. La relación 3-1 se llamaba perfecta y la 2-1 imperfecta. Si las figuras se encontraban aisladas, había reglas para reducir a la mitad o doblar su valor, es decir, se imperfeccionaban o alteraban. La notación mesural blanca resultó de la popularización del uso del papel, sustituyendo así al pergamino, y al ser más débil no permitía que la pluma rellenara las notas, al contrario que la anterior notación escrita en pergamino, es decir, la notación negra. Más tarde sí que se rellenarían las notas, pero para indicar imperfecciones o alteraciones. Por ejemplo, las figuras que tenían la cabeza negra eran menos habituales. La cabeza de una mínima se rellenaba para generar una semimínima, y al añadir 1 o 2 indicadores se producía la fusa y la semifusa. El uso de las claves se regulariza en esta época, a pesar de que se llevaban usando desde el siglo XII. El objetivo de esto era para que el ámbito de lectura no se saliera demasiado del pentagrama. En el siglo XVII se añade la barra de compás y también aparecen las tablaturas en esta época, bien para las cuerdas pulsadas o de teclado, y además existían diferentes de estas, como alemana, española, italiana, inglesa y francesa. Es ya a finales del siglo XVI cuando la forma de estas notas romboidal se transforma en las cabezas redondas de hoy en día.
Una vez finalizado el clasicismo en el año 1800, entramos en una nueva etapa de la música, la cual es llamada romanticismo, que comprende desde el 1800 hasta 1860. En esta etapa de la música está caracterizada por el género musical del piano romántico. Este género fue protagonizado por grandes intérpretes de la música como Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner, Johannes Brahms, Anton Bruckner, entre otros. Cabe destacar que surge un nuevo concepto llamado el Lied. El Lied es la forma vocal menor del romanticismo más destacada. Consiste en la interpretación de un poema realizada por un cantante y piano. La estructura general es ABA, ABA, donde la primera y la última estrofa tienen la misma melodía. El principal compositor del Lied es Schubert, cuyos temas esenciales eran la muerte, el amor y la naturaleza. También en la composición de esta forma se destacaron Robert Schumann y Hugo Wolf. Llegamos al post-romanticismo, cuyo principal exponente es el compositor austriaco Gustav Mahler. Este periodo está comprendido desde el 1860 hasta 1910 o 1911. Otros intérpretes de este periodo o etapa musical fueron Richard Strauss y Anton Bruckner. Como compositor, Gustav Mahler centró sus esfuerzos en la forma sinfónica y en el Lied. La segunda, tercera, cuarta y octava sinfonías y Das Lied von der Erde, la canción de la tierra, conjugaron en sus partituras ambos géneros. Él mismo advertía que componer una sinfonía era construir un mundo con todos los medios posibles, por lo que sus trabajos en este campo se caracterizan por una amplísima heterogeneidad. Introdujo elementos de distinta procedencia, como melodías populares, marchas, fanfarrias militares, mediante un uso personal del acorde, entrecortando o alargando inusitadamente las líneas melódicas, acoplados o yuxtapuestos en el interior del marco formal que absorbió de la tradición clásica vienesa. Sus obras sinfónicas adquirieron desmesuradas proporciones e incluían armonías disonantes que sobrepasan el cromatismo utilizado por Wagner en su Tristán e Isolda. Con la llegada de la imprenta y con la posterior generalización de las partituras, esto genera una gran divulgación en la música. Esto trae una nueva etapa cuyo nombre es el impresionismo. Comprende de 1860 a 1910. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo en música francesa, con la necesidad de los compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. El impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consiguen diferentes efectos. También se caracteriza por porque los tiempos no son lineales, sino que se ejecutan en sucesión de impresiones. Se relaciona de esta manera con el impresionismo pictórico, que conseguía las imágenes mediante pequeñas pinceladas de color. Dos de los principales compositores de este movimiento son Claude Debussy y Maurice Ravel. Finalmente, con la finalización del expresionismo llegamos a la etapa con más diversidad musical en la historia, la cual es la etapa o edad moderna y contemporánea. Es comprendida desde el año 1910 hasta nuestros días.
El siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. El primero es el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910. En concordia con las otras rupturas totales de las otras ramas de las artes, a partir de ahí la música occidental se vuelve muy experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos, tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo para hacer una música totalmente nueva y alejada del periodo de la práctica común de los últimos 300 años. El segundo gran fenómeno es el auge y masificación de un tipo de música que se desarrolló en las ciudades durante el siglo anterior en contacto con las dos grandes ramas en que se dividía hasta ese momento la música. Estas ramas se refieren a la étnica y la académica. Entra un nuevo concepto, un nuevo género en este periodo, el cual se le denomina música popular. Este tipo de música fue consumida por la creciente clase media urbana, la cual experimentará un gran desarrollo gracias a la posibilidad de grabar sonido mediante las nuevas tecnologías del principio del siglo XX. Estas nuevas tecnologías permitieron facilitaron la composición de partituras y lecturas de esta misma. También trajo lo que vendría siendo la industria del disco y la aparición de medios de comunicación de masas como la radio y el cine sonoro. El efecto de la música popular y la industria musical que se desarrolla en torno a ella cambiarán drásticamente los hábitos musicales presentes desde la Edad Media. En esta etapa de música modernista y contemporánea tenemos una gran cantidad de géneros o movimientos musicales. A continuación se van a nombrar los más destacados en este periodo, los cuales fueron el futurismo, crisis de la tonalidad y atonalismo, segunda escuela de Viena, primitivismo, microtonalismo, neoclasicismo, música electrónica y concreta, música aleatoria y vanguardismo radical, micropolifonía y masas sonoras, minimalismo, música cinematográfica, entre otras. En la música popular, esta hace o genera un gran impacto en Europa, en países como el Reino Unido y Francia. Los géneros más destacados en este tipo de música son el jazz, el rock y el pop, cuyo orden cronológico vendría siendo primero el jazz, luego llega el rock, o primeramente conocido como rock and roll, nacido en los años 50, una combinación entre rhythm and blues, y posteriormente llegaría el pop como música revolucionaria y popular entre la población existente.